Hola, ¿cómo están? Esto es Memorias de una coerción y se preguntarán, ¿por qué Memorias de una coerción? Ya les explicaré más adelante lo que significa la palabra coerción, pero por ahora quiero comenzar a explicar de qué se trata este podcast. Ya había realizado una pequeña introducción y quiero ser lo más clara posible para evitar confusiones. Para empezar, mi nombre es Alejandra, yo tengo 30 años y estuve alrededor de 15 años en iglesias cristianas evangélicas y quiero contarles algunas de las situaciones que yo llegué a vivir en estos lugares. ¿Por qué? Porque el año pasado yo tuve una crisis muy fuerte que en consecuencia me llevó a tener que tomar tratamiento psiquiátrico y psicológico. Yo ya tenía tiempo yendo a terapia por otras cuestiones, pero no por cuestiones relacionadas con la religión o la iglesia. Que bueno, al decir iglesia, yo sé que lo tenemos mal dicho. Muchos tenemos esta costumbre de llamar iglesia a las congregaciones, pero en realidad la iglesia somos todos. Somos cada una de las personas que creemos en Jesús. Eso es ser iglesia. Pero yo me refiero más bien como a la organización, como al grupo, como a esas figuras de autoridad que hacen mal uso de, pues, su posición para dañar a otras personas. ¿Por qué quiero hablar de todo esto? Porque yo creo que es importante tener conversaciones acerca de estas prácticas que no muchas veces identificamos como coercitivas o abusivas y permitimos que sucedan así como yo lo permití creyendo que era para agradar a Dios, pero en realidad estaba dejando que mi vida fuera manipulada de varias formas. Quiero aclarar que sigo creyendo en Dios, soy cristiana, me considero cristiana por el hecho de que yo creo en Cristo, creo en Cristo como mi Salvador, creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo sigo creyendo que Dios obra en las vidas de las personas, sigo creyendo en un Dios de amor que nos lleva a perdonar, a buscar y hacer el bien para los demás. Y en general considero que mi fe ha ido reestructurándose de manera que he comenzado a ver las cosas un poco distintas. ¿Por qué? Porque yo era una persona que juzgaba a los demás, que siempre estaba señalando, como dicen, los pecados de otros solo porque pecaban diferente a mí. Yo me creía muy buena cristiana, yo me sentía muy santa, por así decirlo, pero en realidad me he dado cuenta que esto no es lo que Jesús nos vino a enseñar, no es lo que Jesús vino a modelarnos, por así decir, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo estaba yendo hacia el lado opuesto de lo que Jesús nos vino a enseñar. O sea, yo decía que era muy cristiana, que era muy santificada, muy santa, o a lo mejor no lo decía, pero mis actitudes lo decían por mí. Entonces me di cuenta que estaba totalmente equivocada. Y ahora quiero vivir un cristianismo de verdad, conociendo de Jesús, viviendo a Jesús, experimentando su amor y amando a otros, porque yo creo que esto es lo que Jesús nos vino a enseñar. Y esto lo estoy explicando de manera quizás superficial por ahora. Quisiera profundizar más en esto más adelante. Por ahora quería empezar aclarando esto, que sí soy cristiana. Encontré una iglesia preciosa hace unos meses y ahorita me estoy tomando mi tiempo porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero sanar y quiero estar espiritual, emocional y mentalmente sana para estar dentro de una congregación. Quiero empezar a hablar acerca de lo que es la coerción y según la Real Academia Española, la coerción es presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta.
y los individuos, grupos u organizaciones coercitivas utilizan técnicas para captar, someter y vulnerar los derechos fundamentales. Quiero hablarles también un poco, así rápidamente, acerca del modelo Byte, que estudia las técnicas de control mental. El control de la conducta. Número 1, regulación de la realidad. Se controla con quién vives y con quién te relacionas. Tu ropa y tu estilo de vestir. ¿Qué comes y qué tienes prohibido tomar o comer? ¿Cuánto tiempo puedes dormir? Dependencia financiera y tienes poco tiempo libre, vacaciones o descanso. Punto 2. El mejor tiempo está dedicado al adoctrinamiento y al culto. Necesidad de pedir permiso para tomar decisiones vitales. Reportar a las superiores todos los pensamientos, afectos y actividades. Premios y castigos. El pensamiento corporativo prevalece al individual. Rígidos criterios y regulaciones y obediencia y dependencia. En la introducción pasada yo les hablaba acerca de la primera iglesia en la que yo comencé mi vida cristiana. Y bueno, este lugar era una iglesia, me acuerdo que tenía así un nombre larguísimo, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés, etc. Y era una iglesia muy pequeña, éramos alrededor de, no sé, 35 personas, 40, después fue creciendo un poco más y se sentía como una familia realmente porque éramos muy poquitos. Eso facilitó muchísimo todo lo demás que les voy a platicar. Quiero desglosarlo punto a punto, quiero hacerlo de manera cronológica, sin olvidar detalles, porque yo creo que es muy importante analizar cada pequeño detalle que parecía muy inocente, pero después me doy cuenta que no. Para empezar, yo llegué a este lugar. Me acuerdo que uno de los primeros servicios yo vi al grupo de alabanza que iban a empezar a tocar y yo vi unas panderetas en una banca, entonces a mí se me ocurrió la idea de decirles, ¿saben qué? Pues yo toco una pandereta aquí con ustedes. Yo me acuerdo perfecto de eso. Y me acuerdo que me dijeron, sí puedes tocarla, pero allá desde tu asiento, aquí no puedes estar, arriba con nosotros. Y yo me acuerdo que yo me quedé así como bien avergonzada porque dije, pues ok, no sé por qué no puedo estar allá arriba, pero está bien, lo entiendo. Yo no entendía cómo estaba ese sistema piramidal en el que solamente algunas personas privilegiadas tienen acceso a servir. Y está bien, yo entiendo que tiene que haber un orden, ahora lo puedo entender. Pero en ese momento sí me sentí muy avergonzada y dije, ok, pues me quedo acá. Hay una frase que el otro día estaba conversando con mi novio, que le mando un saludo porque siempre me escucha y me apoya. Una frase que él me dijo y que quedamos de acuerdo en que es algo muy fuerte. El no estar involucrado y seguir las reglas al 100% deriva en no ser tomado en cuenta para servir. Y yo considero que esto es una de las principales cosas que motiva a las personas a meterse, a obedecer, a no cuestionar, a dar todo tu tiempo, a dar todo tu dinero, todas tus fuerzas, todo lo que tienes tú, dejarlo en un lugar para ser tomado en cuenta. Yo creo que esto es algo muy complejo porque a uno le enseñan que las autoridades son instituidas por Dios y que uno tiene que obedecer todo lo que a uno le dicen. ¿Por qué digo todo esto? Porque fue lo que yo hice al comenzar en la iglesia. Yo tenía hambre de ser tomada en cuenta. Yo tenía hambre de agradar a Dios, de que Dios me tomara en cuenta para su reino, para sus asuntos, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que entramos a una iglesia y que pues sí hay un encuentro con Dios, con ese amor tan precioso y queremos de alguna manera agradecerle todo lo que hace por nosotros y la manera que nos enseñan es servir así, a tiempo completo, con todas tus fuerzas, con toda tu economía, con todas tus emociones, con toda tu mente, ¿no? Como lo enseñan, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera.
Y yo considero que aquí es donde se aprovechan muchas veces para controlar la vida de otras personas. Yo comencé a dar todo de mí lo más que podía porque yo quería ser tomada en cuenta y dicho y hecho, un año después yo ya estaba en el grupo de alabanza, estaba evangelizando, iba a todas las reuniones, me tomaban en cuenta para muchas cosas y puedo decirlo de esta manera y yo lo creo así y jamás lo voy a decir como de, oh, yo era gran cristiana, no, no, sino que realmente me tomaban como un ejemplo a seguir muchas veces porque yo era la perfecta niña cristiana que se la pasaba todos los días en la iglesia y que en su casa tenía grupos de célula donde se reunían a orar, a leer la Biblia. Yo era de las que todas las noches me hincaba a orar junto a mi cama, o sea, era muy así, ¿no? Fue una entrega muy, muy extrema, por así decirlo, que ahorita digo, pues no me arrepiento de haber dado mi corazón al Señor, pero sí me arrepiento de haber dado todo a esos líderes abusivos que se aprovecharon para controlar mi vida. Yo les mencionaba en el episodio pasado que había una persona que fungía como que los 5 ministerios casi casi en esa pequeña congregación. Y recuerdo que cuando el pastor se fue a Estados Unidos, él comenzó a enseñar cosas un poco radicales. Por ejemplo, él empezó a decir que había sacado a sus niñas de la escuela porque, pues, ¿para qué queríamos estudiar si ya se iba a acabar el mundo? Y que mejor empleáramos ese tiempo en las cosas de Dios. Porque decía también, es que cuando llegues con Dios, Él no te va a pedir tus títulos ni tus diplomas. Él te va a preguntar si vivías para Él. Entonces, eso fue algo que comenzó a enseñar. Y yo me acuerdo que en ese tiempo que terminé mi secundaria y me fui a la prepa, entre que no me sentía tan a gusto en la prepa porque yo me sentía rodeada de gente mundana, me sentía rodeada del pecado. Y luego también hubo una situación que pasó que yo me llevaba mi Biblia a la prepa y yo quería evangelizar a todo mundo. Yo recuerdo que una chica de un grupo carismático católico se dio cuenta y me empezó a pelear, me empezó a así como que a decir de que qué está haciendo, o sea, mal, mal, todo mal. Yo me metí en problemas y yo decía, es que estoy siendo perseguida por causa de Cristo. Pero yo creo que yo estaba siendo muy imprudente porque no era a lo mejor la mejor forma de hacerlo. Además que estaba en la escuela y yo no estaba enfocándome en la escuela, yo solamente quería ir a evangelizar. Y mezclado con todo esto, la mala situación económica que había en mi casa me llevó a dejar la prepa. Y yo dije, pues voy a dejar la escuela y voy a dedicarme por completo a Dios. Entre paréntesis, quiero decirles que yo siempre amé la escuela, siempre me gustó mucho estudiar, me gustaba mucho estar en la escuela realmente y me considero que no era mala estudiante, no era la mejor, pero yo no era mala estudiante. Entonces, pues dejé la escuela y me enfoqué al 100% a la iglesia. Después, este líder empezó a enseñar que las mujeres solamente debíamos utilizar falda. Y había dicho que a su esposa le había tirado a la basura todos sus pantalones al igual que a sus hijas y que solamente utilizaban falda en su casa. Me acuerdo que había hermanas que hasta se levantaban a dar testimonio de que Dios les había quitado el pantalón y que el pantalón las pervertía, por así decirlo, o sea, que las hacía sentirse sensuales y que Dios les decía que tenían que usar falda porque de esa manera no iban a estar pecando. Y yo me acuerdo que yo lo hice, yo me acuerdo que tiré todos mis pantalones y de hecho me acuerdo de unos que hasta el día de hoy me arrepiento de haber tirado porque me gustaban mucho, pero yo decía es que es por obediencia al Señor. Y pues tiré todos mis pantalones y yo solamente utilizaba faldas todos los días.
Después también empezaron a decir de la música secular, que bueno, le decían música mundana. No podíamos estar escuchando otra música que no agradara a Dios. Y yo recuerdo que yo tenía un celular de esos cacahuatitos, ya saben, así les decimos, celulares que no tenían ni cámara, ni internet, de esos como de 300 pesos. Y yo en la noche me acuerdo que me ponía a escuchar música en la radio, porque yo siempre he amado la música, siempre, siempre, siempre. De hecho, de los regalos que a veces mi papá me hacía eran CDs de música, porque él sabía que me gustaba mucho la música. Entonces, yo con mucha culpa de verdad, en la noche me escondía para escuchar música en mi recámara. Y siempre venía después mucho remordimiento por esto, por estar escuchando música que no fueran alabanzas, ¿verdad? Otra de las cosas que nos empezaron a enseñar era que no podíamos faltar a la iglesia por ningún motivo. Así estuviera lloviendo, tronando, relampagueando, no podíamos faltar a menos que de verdad estuviéramos tirados en cama casi casi y aún así nos decían, es que venga aquí al culto y aquí Dios lo puede sanar, aquí podemos orar por usted. Y en estos pequeños ejemplos yo puedo ver el primer punto del modelo Byte del control de la conducta. Regulan con quién vives y con quién te relacionas. Porque también otra cosa, nos decían que no podíamos juntarnos con gente que no creyera en Dios porque nos podíamos contaminar. Aún dentro de la misma iglesia, a veces nos prohibían hablarle a algunas personas porque andaban mal, porque era una frase muy utilizada. Ay, es que el hermanito anda mal. Ay, es que la hermanita anda mal. O sea, andar mal para ellos era que andaban alejados de Dios y que tú no te podías juntar con esas personas porque te podían contaminar. O sea, dentro de la misma pequeña congregación había hermanos a los que no les podíamos hablar a veces. El punto número 2 es la ropa y el estilo de vestimenta. Y gente que me conoce no me dejará mentir, y en esos años yo tenía entre 15 y 18 años y yo parecía señora, porque yo me vestía como una señora. Y yo me frustraba mucho porque yo no me estaba vistiendo acorde a mi edad. Yo no les estoy diciendo que, ay, es que yo quería andar con minifaldas y escotes. Pues no, tampoco, porque nunca me gustó andar así, ¿no? Pero realmente yo parecía una señora de 15 años. Em, Otro de los puntos es cuánto tiempo podíamos dormir. Hay veces que hacíamos veladas, ayunos. Yo me acuerdo que una vez el ayuno más largo que he hecho ha sido de 24 horas. O esas veladas donde no podías dormir en toda la noche. Y ustedes van a decir, pero es que lo hacías voluntariamente. Sí, lo hacía voluntariamente, pero ¿por qué? Porque yo quería agradar. O sea, yo quería agradar y les mentiría si dijera, es que yo quería agradar solamente a Dios. Porque bien sabemos que eso no es así. Porque hay líderes que nos están observando, hay personas que sí cuidábamos mucho seguir lo que nos decían. Había una frase que decía un hermano que siempre me quedó muy grabada y que la repetíamos muy constantemente, que decía, hermano, es que el que obedece no se equivoca. Si tú obedeces a tu líder y tu líder es el que se equivoca, él dará cuentas a Dios, pero tú no te vas a estar equivocando porque vas a estar obedeciendo. Así que obedece. O sea, sí nos enseñaban que teníamos que obedecer, porque era como estar obedeciendo a Dios. O sea, sí era un miedo real desobedecer a las autoridades, porque sí te metían mucho de que es la voluntad de Dios, lo que el hermano te dice es porque Dios lo puso ahí y es Dios guiándolo para dirigir tu vida. Entonces, sí había mucho miedo de desobedecer. La verdad, sí. Otra cosa, lo del dinero, ese es un punto que voy a tocar más adelante porque en esta primera iglesia en la que estuve no pedían tanto dinero, o sea, no era tanto de que, ay, denos su dinero, venga y ofrende, venga y pacte, o sea, no era así. Sí había de que a los niños desde pequeños se les tenía que enseñar a dar dinero. Este es un tema que sí quiero tocar
quiero darles su tiempo después porque me parece un tema muy importante. Acerca del tiempo libre, yo no tenía tiempo libre. Yo no salía con amigas, no salía a ningún lado que no fuera a la iglesia. Todos mis fines de semana estaban dedicados 100% a la iglesia, sábado de jóvenes, de evangelismo, domingo de escuela dominical, comida con los hermanos y en la tarde otro servicio. O sea, todo mi fin de semana era iglesia, 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 ¿ok? No tenía yo tiempo para ir al cine, ir a una obra de teatro, y si uno iba estaba mal visto, porque decían, imagínese hermano, viene Cristo y usted en el cine, viene Cristo y usted ¿dónde va a estar? Es mejor que lo encuentre aquí en la iglesia que en otro lugar. Suena muy feo, pero así era. Punto 2. El mejor tiempo está dedicado al adoctrinamiento y al culto. Esto es lo que les digo. Todo el tiempo teníamos que estar enfocados en leer la Biblia, en orar, en evangelizar. Y de hecho, los que veíamos televisión éramos muy criticados. Porque, por ejemplo, yo me considero una persona que le encanta ver películas, series, etc. Desde el púlpito eran prácticas muy criticadas, muy condenadas, de que es que, ¿cómo usted va a estar viendo películas? Para empezar, ni son reales. Muchas están llenas de perversión, de cosas sensuales del mundo y usted está llenando su mente de todo eso, llene su mente de Cristo, la mente de Cristo, la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Ahora sí que las películas que teníamos permitido ver eran las cristianas nada más. Necesidad de pedir permiso para tomar decisiones vitales, sí. Yo tenía que pedir permiso cuando planeaba o idealizaba ir con mi papá a algún lado o faltar a la iglesia por cualquier cosa que en realidad casi nunca sucedió, pero yo tenía que pedir permiso a mis líderes, avisarles, porque como yo tenía una responsabilidad en la iglesia, tenía que avisar con tiempo, o sea, como si fuera un empleo o algo así, casi llevar justificante de por qué no iba a ir. O sea, era un control realmente. Reportar a los superiores pensamientos, afectos y actividades, esto es algo que sucedía tan constantemente y por lo cual mucha gente salió muy lastimada porque todavía no logro entender cómo esta persona, la que les mencionaba, que tenía los 5 ministerios, tenía tanto control sobre nosotros, en realidad controlaba nuestra vida. Y no entiendo por qué sí se presentaba como una persona muy amorosa, muy cotorreadora, por así decirlo, de que, ay, muy buena onda, tenía como su propia jerga, por así decirlo, era muy de, ay, yo soy muy de barrio y así, ¿no? Pero a final de cuentas siempre terminaba opinando sobre cosas importantes de nuestra vida, como la escuela, como la vestimenta, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios incluso. Realmente buscábamos que Él nos aprobara, buscábamos que Él pensara bien de nosotros para sentir que estábamos agradando a Dios. Lo de los premios y los castigos, esto es a lo que yo quería llegar con respecto a la frase que les mencionaba acerca de que si no estaba uno al 100% acatando, invirtiendo su tiempo y todo su ser en una congregación o en esta congregación, pues simplemente no era tomado en cuenta para la alabanza. ¿Qué tengo que decir? Después voy a hablar en específico de esto de la alabanza porque es todo un tema. Los alabansters me entenderán. Es todo un tema. Pero todos los jóvenes y casi todos los de la iglesia queríamos ser parte de la alabanza. Si no estabas al 100 en la iglesia, simplemente no tenías la oportunidad de participar, así de sencillo. O en otras cosas tan sencillas como recoger la ofrenda. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que fui tomada en cuenta para recoger la ofrenda, yo me sentí como que, wow, fui tomada en cuenta para llevar esta canasta por todos los lugares a recoger dinero. Le estoy agradando a Dios. Dios está viendo algo bueno en mí. Imagínense nada más esto. Ahorita que lo digo, la verdad me da risa.
me da risa y me da tristeza mi nivel de necesidad de afecto que tenía, sin pensar que Dios ya me amaba de todas maneras y que hiciera lo que hiciera, nada iba a hacer que Dios me amara más o me amara menos. Yo quería que Dios me amara y que me tomara en cuenta para todo. Y cuando no hacía uno lo que ellos querían, simplemente te relegaban de tu cargo, por así decirlo. Te dejaban de invitar a actividades, porque, por ejemplo, este sujeto iba a muchas misiones pequeñas o células, era el encargado de supervisar las células. Entonces, él era muy de invitar a veces a ciertos hermanos para ir con él. Y yo me acuerdo que yo siempre fui convocada a acompañarlo, a él y a su familia. Cuando no me invitaban, yo me sentía la más apestada de la congregación. Me sentía la más pecadora, la más sucia. Me sentía mal. Era algo muy fuerte, la verdad. Era algo muy complicado. Obediencia, dependencia, rígidos criterios y regulaciones, cosas de las que yo creo que voy a hablar con más detalle más adelante, pero ahorita quería explicar con algunos ejemplos el primer punto del modelo BITE para entender las técnicas de control mental de las organizaciones coercitivas. Control mental, control espiritual, control emocional también. Es importante que no dejemos que estas cosas sucedan y que si las hemos vivido podamos discernir que esto es muy dañino porque anulan la capacidad de decisión de cada persona, anulan tu conciencia, te anulan a ti como persona. Y después te encuentras, porque a mí ya me pasó, te encuentras en un punto en el que no sabes decidir por ti mismo, tienes siempre que estar dependiendo de lo que una autoridad te diga para poder vivir. Entonces, es algo complicado. Si tienen algún comentario o alguna cosa que me quieran compartir o alguna duda incluso, me lo pueden hacer saber. Estoy totalmente abierta a conversaciones de este tipo. También espero haber sido clara. Estoy haciendo un gran esfuerzo por no ir en desorden, porque son muchísimas cosas, muchísimas. Entonces quiero ser muy clara. Y si en algo no fui muy clara, siéntete con la libertad y la confianza de decirme, que yo voy a tratar de contestarlo o de aclarar las dudas lo mejor que pueda. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de beneficio. Voy a tratar de estar subiendo un episodio por semana y pues nos estamos leyendo. Hasta luego.